Está bárbaro. Bien, sí. ¿Sí? Señoras y señores, damos comienzo a nuestra tercera actividad del día, la charla titulada Socorro, quiero exportar. Diserta licenciado Gustavo Segré, CEO de Center Group, analista internacional y conferencista sobre los desafíos del futuro, economía y política de Brasil. Modera Natalia Ludueña, presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, a quien cedo la palabra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe por la octava edición de Semana Comex, en esta oportunidad la modalidad virtual. Quería agradecerles la oportunidad de poder formar parte de este evento tan importante para todos los que formamos parte del comercio exterior. Gracias por la invitación a la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino de poder acompañarlos. Bueno, bienvenidos a todos los participantes, bienvenido Gustavo, bienvenido a Semana Comex, bienvenido a Argentina, recién llegado. Veo la banderita ahí atrás, ¿y qué más estoy viendo? Es que cambié. Buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes nos ven. Gracias, Natalia, por la presentación. Felicitaciones a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe por este maravilloso evento que todos los años nos regala para aquellos que estamos en comercio exterior. Cambié la escenografía, cambié los libros por unas copas en la casa de mi madre, porque dice el dicho que es mucho más feliz quien bebe que quien lee. Entonces dije, bueno, vamos a dejar las copas detrás. Pero en algún momento vamos a ajustar algo acá, porque era el único lugar donde podía colocar las banderas. Ahora está, por supuesto, la de Argentina, y falta la de Brasil, que es la que utilizo cuando hago las salidas de análisis en A24 y en América. Bueno, buen punto, a tenerlo en cuenta. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Gustavo? Bien, viendo a una Argentina desde adentro diferente de aquella que dejé en la última vez que tuve oportunidad de estar aquí, en marzo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y creo que es un maravilloso momento para presentar el curso, Socorro Quiero Exportar, que se hace con el apoyo de tantas cámaras de comercio exterior en la República Argentina, y que tiene como objetivo que aquella empresa que interprete la posibilidad de generar recursos del exterior y no depender de un mercado doméstico que claramente va a ser menor, que pueda tener las herramientas para hacerlo. Entonces, la intención de esta charla es contarle a la gente los beneficios de exportar, a pesar de las diferencias entre los tipos de cambio, hablar un poquitito del dólar, de cómo esto impacta, de qué se podría hacer para no desaprovechar un dólar que para el exportador y a la luz de los diferentes tipos de cambio puede parecer barato, pero que con algunas herramientas que el gobierno tendría oportunidad de implementar, si así lo deseara, podría ayudar a que la cantidad de empresas exportadoras puedan crecer. Así que si te parece, arrancamos con esta temática y dejamos, por supuesto, abierto para que aquellos que nos estén mirando puedan enviarnos sus preguntas para que al final de esta pequeña introducción podamos responderlas. ¿Te parece? Sí. Permitime, por favor, presentarte para aquellos que tal vez no te conocen. Estimo Claro. la mayoría te conocemos, pero déjame, por favor, que te presentes formalmente. Bueno, el licenciado Gustavo Segré, licenciado, tiene estudios en Economía, en Administración, en Ciencias Contables, Controladoría, profesor de la Universidad Paulista, cursos en Relaciones Internacionales y Administración, invitado por varias universidades en el ámbito del Mercosur, especializado en comercio exterior, negociación internacional y negocios con Brasil. Socio de Center Group. Es así. Bien. Lo que vamos a presentar es este programa federal de entrenamiento de para exportadores, que está oficiado por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, de Salta, del norte santafesino, Gualeguaychú, Puerto Iguazú, Baires Sport, Chaco, Puerto Madryn y región patagónica, y por supuesto Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Bueno, ¿nos querías comentar por favor un poquito cómo es la dinámica, cómo van a ser el cursado de este programa, a quién está dirigido? Porque vos comentabas para incrementar exportaciones, creo que también está, vos comentabas para empezar a exportar, creo que también se podrían sumar quienes deseen incrementar sus exportaciones, ¿es así? Sí, claro, exactamente. Socorro Quiero Exportar nace como un libro, es un libro. De hecho, aquellos que hagan todo el curso van a recibir un voucher, el libro está en edición, se está terminando de imprimir, para obtener el libro que hace el argumento de todo el curso.
¿Por qué es este curso? ¿Y por qué con este nombre, Socorro Quiero Exportar? Porque exportar claramente no es algo sencillo, pero eso es una ventaja. A pesar de tener algunas complicaciones en los procesos, es una ventaja. Argentina tiene una característica exportadora de bajo implemento. Esto quiere decir, cuando uno toma la cantidad de empresas existentes, prepandemia 814.000 empresas con número de quit, incluyendo algunas empresas muy chiquititas, monotributistas. De esas 814.000 empresas, según el Ministerio de la Producción, 9.000 tienen autorización para exportar e importar. Este número llegó a ser 16.000 en el año 2011, una reducción importante, y de esas 9.000, solamente 4.500 empresas exportan con frecuencia de 3 años. Quiere decir que Argentina tiene un potencial exportador del 1%, números redondos, pero una realidad exportadora del 0,5%. 0,5% de todas las empresas que existen hoy exportan con frecuencia de 3 años. Y cuando uno desagrega ese número, nos encontramos con que el 1% de esas 4.500, estamos hablando de 45 empresas, concentran el 70% del total exportado. Quiere decir que no hay una atomización, sobre todo para empresas pymes, y en general esto ocurre ¿por qué? Porque no hay una preparación de lo que sería el desarrollo del comercio exterior para aquellas empresas que no tuvieron oportunidad de entrar en este increíble mercado. Porque entienden que es difícil, porque entienden que es caro, porque entienden que es dificultoso desde el punto de vista de los procesos, por la implementación de costos en dólares. Entonces este curso tiene como objetivo tratar que empresarios, pymes, que personas que están en gerencias o en direcciones de estas empresas, a veces no tan chiquitas, puedan aprender. Y por supuesto, estudiantes, comerciantes, profesionales que les prestan servicios a estas empresas, como contadores, despachantes de aduana, también serán muy bienvenidos. ¿Por qué nosotros decimos que hay que hacer este curso? Porque una de las características que tiene Socorro Quiero Exportar es que analiza todo de lo que se denomina académicamente el pensamiento lateral. Y aprovecho, hoy es el Día del Profesor en Brasil, donde yo doy clases. Así que hoy es mi día en Brasil por el Día del Profesor. 15. Muy feliz día. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué este pensamiento lateral? Es salir de lo que todos piensan o pensamos y que eso nos genera la falta de opciones cuando nos encontramos con un problema. En el caso de las exportaciones, voy a ir un poco para atrás, muy para atrás. Alejandro el Grande, 323 años antes de Cristo. Muere Alejandro el Grande, los fenicios y los atenienses empiezan a navegar por los mares del mundo llevando productos que alguien producía para encontrar que alguien los compre. Tradicionalmente nace el comercio exterior. Había alguien que producía, otro alguien que tenía un canal logístico y encontraban a alguien que compraba. Entonces teníamos el productor, a veces exportador, la cadena logística y el importador del otro lado. Fíjate que pasaron 2.343 años y seguimos buscando lo mismo. Seguimos teniendo a alguien que produce, que exporta con un canal logístico y alguien que importa. En el comercio internacional hoy el 60%, números redondos, corresponde intercompanies, son empresas que están en un país que se exportan a sí mismo en otro país y evitan intermediaciones. Esto puede ser por complementaciones de producción, yo genero un insumo y le mando el insumo a otra empresa vinculada a mí que va a generar un bien, o puedo producir un bien y le mando ese bien a otra empresa vinculada a mí que lo va a vender como lo recibe. Solamente el 30% o 33% corresponden a proyecciones de exportación donde hay alguien que importa lo que otro produce, ese canal que veíamos al principio. Pero en la gran mayoría de los casos es el comprador el que busca al vendedor, es el importador que busca al exportador. Y esto es lo que hay que cortar. Y por eso el pensamiento lateral, aquel que le guste la lectura, es de Edward de Bono. El pensamiento lateral que nos enseña a buscar opciones cuando los otros ven problemas. Esta situación de cómo hacer para buscar este desarrollo
es tratar de encontrar respuestas a posibles preguntas que alguien que pueda tener condiciones de comprar nuestros productos pueda hacer y no sabe la respuesta. Fíjate vos que si por algún motivo, y salimos del comercio exterior, yo quiero venderte un producto, en general las cuestiones más obvias es, si yo quiero vender el producto, tengo que facilitarte la vida a vos que quiero que me compres. Y Brindar aquí una solución. o que vos ya compres un producto parecido con el mío, para lo cual yo tengo que convencerte que dejes de comprarle a quien hoy le compras para comprarme a mí, o la otra, que vos estés comprando un producto que en la distribución del producto pueda complementarse con el mío. Por ejemplo, vos vendés, Natalia, platos, y yo te ofrezco la posibilidad de que vos compres en tu distribución vasos. Tu vendedor ya lleva a un cliente potencial de mis vasos tus platos. Entonces no hay que generar un canal nuevo. Se complementa el canal que vos tenés. Es más difícil si vos le comprás a alguien los vasos y yo tengo que convencerte de que dejes de comprarle a esa persona para comprarme a mí. ¿Y por qué la importancia de salir a vender? Porque en general, cuando alguien nos viene a comprar, está buscando estrictamente la famosa ecuación de costo-beneficio. Por algún motivo, nuestro vaso es más barato y o de mejor calidad que el vaso que él compra ahora. Pero si el día de mañana apareciera alguna persona, alguna empresa que le venda ese mismo vaso con un costo-beneficio mejor, seguramente dejará de comprarnos a nosotros. Entonces el comercio exterior es un negocio de largo plazo donde debemos generar factores de confianza para que esa realidad de que nos cambien por alguien más barato o de mejor calidad no se produzca. Y para eso debemos agregar valor en el proceso de exportación. Ese es el sentido principal de este curso Socorro Quiero Exportar. Porque le vamos a enseñar, vamos a compartir experiencias prácticas, reales, de 30 años de experiencia que Center Group cumple en este año, 2020, nacimos en 1990, y que además vamos a llevar las experiencias culturales de otros países también. Cuando uno quiere entrar a un mercado internacional, hay tres cuestiones que no se pueden dejar de observar. La primera es la legislación, porque si no consideramos la legislación, sin querer, podemos estar realizando alguna operación que esté prohibida por la ley local. Y no es una buena disculpa, no es una excusa suficiente decir que no conocíamos la ley y por eso la infringimos. La otra colocación es tributaria, porque en la tributación podemos, por un mal cálculo de los tributos, y ahora podría decir alguien que nos está escuchando, pero ¿no es responsabilidad del importador saber qué impuestos tiene que pagar? La respuesta es sí, pero si él se equivoca y nosotros no lo auxiliamos, dejará de comprarnos y nosotros perdimos la oportunidad de seguir vendiendo. Entonces siempre tenemos que nosotros como exportadores tener el conocimiento legal y técnico, tributario, para poder ayudar a nuestro comprador en potencial para que se dé cuenta que lo que yo quiero no es vender solamente, es que quiero una relación comercial de largo plazo. Y la tercera, repasando, legislación, tributos, y la tercera, y la más importante, la cuestión cultural. Y comparto algunos ejemplos. En general, en nuestras sociedades occidentales, leemos, y esto es algo absolutamente claro para todos, desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, en Israel, por ejemplo, se lee al revés, se lee de la derecha a la izquierda. Fíjense una publicidad de un jabón en polvo de una empresa brasilera que quiso entrar al mercado de Israel sin considerar la cultura. Aparecía una ovejita sucia más el jabón en polvo igual a la oveja limpia. Bueno, allá se lee al revés. Entonces era una oveja limpia que después de usar el jabón en polvo quedaba sucia. Estas cosas culturales, y hay un montón, son importantes a considerar no solamente por la publicidad, sino por la presentación del producto, por los colores a utilizar en los embalajes, por el tamaño de los embalajes. Por ejemplo, en Brasil se cobran los sueldos 2 veces por mes. ¿Y esto qué cambia en la cultura? Que la persona puede hacer 2 veces las compras del supermercado por mes. Entonces, shampoo, condicionante de cabello, no necesita tener unos envases tan grandes, porque la persona utiliza y los puede comprar cada 15 días. Bueno, esos son algunos de los detalles. Otro,
Hay algunos lugares en el mundo, por ejemplo en Finlandia, donde por algún motivo de la fisonomía de la gente, las manos de las mujeres son más chicas. Entonces cuando uno quiere vender, y esto ocurrió, un guante para el lavado de las losas, había que considerar esa diferencia de la fisonomía, porque si no los guantes quedaban muy grandes. O lugares donde utilizan 4 tamaños de ropa o de un pullover, por ejemplo, y la gran mayoría de los fabricantes utilizaba apenas 3 tamaños. Claro, siempre existe el argentino que descubre la pólvora, y este es un ejemplo de una empresa de pullovers de Mar del Plata. Mandó, en lugar de 4 tamaños diferentes, el tamaño 1, el tamaño 2, el tamaño 3, y el tamaño 4 le puso 4, pero era el mismo del tamaño 3. Obviamente dejó de vender a la segunda oportunidad, porque trató de hacer algo que era una picardía comercial. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar y voy a compartir con ustedes cuáles son las 10 clases. Van a ser 10 clases. Estas 10 clases tienen que ver con aprendiendo a exportar. En ese aprender a exportar es consideraciones de cómo armar la estrategia, los mandamientos del comercio exterior, derrumbando paradigmas, que es un tema que vincula el producto, mi producto no puede ser exportado, y condiciones de dificultades que se le presentan a los empresarios, sobre todo PYME, para poder exportar. Cómo clasificar mercaderías, informaciones muy básicas de Incoterms, de fletes, de seguro, lo que uno no puede dejar de saber cuando quiere vender, y el cuidado con el cliente. Y ahí vamos a trabajar con el cliente directo, con el cliente indirecto y con el cliente del cliente, el interno, el externo y el cliente del cliente. La clase 2 tiene que ver con la competitividad de la empresa, y la falta de conocimiento se muestra como uno de los factores más complicados para retirarnos competitividad. De repente hay una empresa que tiene muy buena competitividad en la producción, pero tiene cuestiones que lo hacen perder esa competitividad a lo largo del proceso. Puede ser del flete, del despacho, del cálculo del costeo, de la contratación del flete, de la contratación del seguro. Acá te hago una pregunta y vos representá a los que nos están escuchando. Cuando alguien sabe importar, ¿qué te parece que debería ser la cotización? Vos sabés comprarme. ¿El flete lo tendría que colocar yo o lo vas a querer colocar vos? Cualquier respuesta es válida, ¿eh? Voy con la En mi caso particular, yo soy el exportador, vos sos la importadora, vos sabés de comercio exterior. sí. ¿Dónde entra el flete? ¿En mi cotización o vos me vas a pedir que vos te encargues del flete? Yo prefiero ocuparme siempre yo, ya Perfecto. sea que exporte o ya sea que importe. Y eso es porque vos sabés de comercio exterior. Porque el flete, después del costo de producción, es el segundo costo más importante del proceso del comercio exterior. Entonces, si yo no Y hay tengo... muchos, te interrumpo, y hay Dale. muchos costos encubiertos dentro del costo del flete. Porque Claro. por ahí muchas transacciones de compra o venta dicen, bueno, es el valor de la mercadería es tal y el valor del flete es tal. Después se encuentra la empresa que cuando la mercadería arriba, los costos son otros. Y la incidencia de los costos de nacionalización son muchísimos. No tributarios, sino relacionados al flete. Por eso, yo desde mi experiencia y desde mi espacio, esa es la reflexión. Prefiero siempre coordinar el flete, ya sea para importación o para exportación, porque uno hace la cotización integral de todo el costo de la logística. Y ahí vos conseguís mejorar competitividad, porque muchas veces una persona que no tiene experiencia hace una cotización normal, le cotiza con un flete que le colocaron, y sin la experiencia el producto llega caro. Pero no caro tal vez por la producción en sí, sino por esta instancia logística. Entonces aquel que sabe importar va a pedir un Incoterms que no incluya el flete. Aquel que sabe exportar va a querer cotizar con la inclusión del flete, porque ahí puede haber unos dólares o un porcentaje muy interesante que pueda mejorar este costo final para que nos compren el producto. En esa segunda clase de la competitividad de la empresa vamos a hablar del tipo de cambio y la importancia de las exportaciones. Y vamos a romper otro paradigma, que es el cambial. Cómo el dólar afecta y por qué es una variable más y no es la única variable. En general,
Estamos todos expectantes. ¿Cuánto está el dólar? El dólar tuvo un aumento en su cotización, se desvalorizó el peso. Entonces decimos, ahora puedo exportar. No, pero el proceso de exportación puede demorar meses. Entonces es importante estar siempre preparado para aprovechar una oportunidad de una eventual desvalorización del peso y salir ya a vender. Pero no podemos dejar de vender en un mercado que conseguimos finalmente entrar por una diferencia de cambio. Entonces, ¿cómo se puede optimizar? Y ahí sí se necesita una política de Estado por parte del gobierno. Hoy sería un excelente negocio, si el Estado permitiera importaciones, aprovechar aquellas empresas que tienen condiciones de importar bienes de capital, porque claramente el tipo de cambio está favorable a la importación. Y cuando tengo oportunidad de comprar barato, o invertir, mejor dicho, un bien de capital en mi compañía, consigo mejorar la productividad con un costo más bajo que si tuviera que pagar con un dólar de contado con liqui de 155 o eventualmente en un valor de una tasa de cambio mayor. Entonces vamos a decir, ¿la desvalorización del peso nos deja más competitivos? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo puedo arreglar esta competitividad sin estar tan pendiente del tipo de cambio? ¿Cómo afecta una eventual desvalorización del peso las exportaciones? Hoy hay mucha gente que no quiere liquidar sus divisas, que es traer los dólares que generó de exportaciones para el mercado argentino, porque tiene la expectativa de que haya una desvalorización mañana. Entonces, ¿cómo vos decís, bueno, yo voy a vender mis dólares a 79 o 78, menos las retenciones, y de repente el gobierno libera esta desvalorización y pasado mañana está 120, y perdí mucho dinero? Bueno, eso es lo que genera que la gente hoy se quede con los dólares en la esperanza de poder utilizar el mejor momento, y eso claramente le trae problemas al Banco Central y al gobierno porque no entran dólares en oferta. ¿Cómo mejoramos la competitividad para tener mejores condiciones de exportar? Y ahí vamos a hacer ejemplos prácticos de negociación internacional, compartiendo algunas técnicas y estrategias de cómo negociar con alguien del exterior. El número 3, clase 3, ¿a qué país puedo exportar? Y esto es algo muy interesante porque con algunas fórmulas, utilizando herramientas de Internet, utilizando informaciones que en la gran mayoría de los países son gratuitas, podemos determinar cuáles son los países que tienen potencialidad y no siendo por las metodologías tradicionales de hacer un montón de estudios de mercado o buscar informaciones en diferentes embajadas argentinas en el mundo. Es simplemente con una modalidad que se llama desvío de comercio, que funciona espectacularmente bien. Pero además, ¿cómo podemos apoyarnos? En consulados, en embajadas argentinas y también en cámaras de comercio, por supuesto, en cámaras binacionales y en empresas que en el exterior pueden darnos informaciones sin costos demasiado elevados. La clase número 4 es mejorando las finanzas de la empresa, porque si no podemos aprender a administrar correctamente el proyecto, podemos tener un producto muy bueno, pero por nuestras carencias administrativas y financieras locales, sobre todo para aquellas empresas pymes, que el dueño la hace, la vende, la cobra, la empaqueta y la entrega. Bueno, esas empresas sobre todo, hay algunas herramientas muy interesantes que pueden ayudar, inclusive no solo para las empresas que quieran exportar. Entonces van a ser la importancia del flujo de caja, determinar el punto de equilibrio de la empresa y del proyecto de exportación, a qué costo va a llegar el producto al depósito del importador en el exterior, a qué precio se puede vender ese producto en el país de destino en consideración a los tributos locales. La clase número 5 es cómo obtener el precio de exportación. Y ahí vamos a hacer análisis de una planilla de costos, la importancia del medio de transporte en determinación del costo y las herramientas disponibles para poder obtener un precio competitivo. La clase número 6, cómo cobrar la exportación y no morir en el intento. Porque si hay una exportación y esa exportación no se cobra, no fue una exportación, fue un regalo. Y hay algunas consideraciones muy simples, pero muy eficaces para no correr estos riesgos con alguien que está en otro país, que probablemente habla otro idioma y que si no tenemos la herramienta correcta para cobrar, podemos tener un dolor de cabeza importante. Entonces vamos a ver los principales medios de pagos internacionales, cómo funciona el seguro de crédito, fuentes de financiación disponibles internas e internacionales,
servicios de verificación de idoneidad comercial para no correr riesgo de venderle a alguien que ya no le está pagando a quien le está comprando, y 10 reglas básicas para disminuir el riesgo de incobrabilidad. La clase número 7, el uso de herramientas de Internet para aumentar las exportaciones. Informaciones disponibles, dónde conseguir, utilizar redes sociales como herramientas para estar más cerca del consumidor, estrategias de búsqueda, la importancia del estudio de mercado previo y cómo utilizar Internet para no tener que pagar a una consultora para que realice gran parte de este estudio de mercado. Búsqueda de oportunidades, oferta exportable argentina, cómo divulgarla, divulgación de nuestra empresa y de la oferta exportable argentina estarán incluidas en esta clase. La clase número 8, cómo armar un departamento de comercio exterior en la empresa. Las funciones del departamento, cómo armarlo, tercerizar algunas de las actividades y la conformación de consorcios de exportación que ojalá este gobierno pueda implementar para que las exportaciones aumenten con un objetivo, que aquel que sabe producir haga la producción y aquel que sabe exportar pueda exportar. Eso lo utilizan muchos países en el mundo con excelentes resultados porque no distrae la atención de aquel que tiene que producir para que deba también aprender a exportar. La clase 9 tiene que ver con aquello que hablábamos al comienzo, que es el canal propio de distribución como herramienta para exportar más y la promoción del producto en el exterior. Entonces, ¿cómo nace esta tendencia? Ese 66% de empresas que le venden a empresas vinculadas, ¿cómo lo podemos utilizar nosotros a pesar de ser una empresa pequeña o una empresa mediana? Ejemplos de conveniencia, costos, desventajas del uso, cómo armar el canal de distribución, las metodologías y trámites, y cómo administrar ese canal a la distancia. Y por último, la clase número 10, que es información de interés para un proyecto exportador, que son cómo funcionan las empresas de transporte internacional, los cuidados que hay que tener, el despachante de aduana, cómo una empresa define el despachante de aduana, cuáles son las funciones de las consultoras internacionales para no caer en trampas de consultoras que te generan una dependencia de la cual después uno no tiene cómo salir, cómo trabajar ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios, planillas de controles y el armado del proyecto de exportador, que si la empresa quiere puede enviarnos el proyecto exportador que se va a centrar en la última clase y nosotros se lo podemos revisar. La característica, Natalia, y quienes nos están escuchando de este curso, es que no es obligatorio hacer todo el curso. Si uno quiere puede entrar solamente en una de las clases que le resulte de interés. Tal vez sabe de comercio exterior y quiere reforzar algunos conceptos, entonces se puede anotar en alguna de las clases. Y si quiere, puede hacerlo, por supuesto, en todo el curso. Son clases de 2 horas que debemos implementar a partir de los próximos días y donde, por supuesto, estaremos muy honrados de tener la compañía de quienes aquí nos están escuchando y de quienes puedan saber del curso por las divulgaciones que oportunamente haremos. Eso es todo. Bueno, perfecto. A mí me quedó muy claro, fui tomando nota de un par de comentarios tuyos, pensando tal vez en empresas también que conozco en la zona que tuvieron malas experiencias al exportar, que tal vez también sería, y que hay muchos casos en Argentina de empresas que están en esa situación, también sería una buena oportunidad para ellas. Y malas experiencias al importar en todo, teniendo en cuenta estas 3 cuestiones que vos nombrabas, legislativas, tributarias y culturales. Lo que sucede mucho, que sucedió mucho, al menos en la experiencia que yo en esta Cámara que hemos tenido, es en la legislación argentina. Y oportunamente estamos otra vez en la misma situación. Cuando vos explicabas, por ejemplo, de seguimiento de cobros de exportaciones, seguimientos de reintegros, demás, hay un montón de normativa, hay mucha normativa que para alguien que está recién comenzando, el desconocimiento lo lleva a caer en esto, en una mala experiencia, y después se retrotraen la decisión de exportar. Creo que para ellos también deberíamos remarcar que es una buena oportunidad, sobre todo por tus comentarios en esto del seguimiento a estos 3 puntos. Es que además, Natalia, además es importante
incluir el aspecto importador dentro del proyecto, porque hay muchos insumos que pueden comprarse en el exterior y que deben además tener, y hay muchas condiciones para hacerlo, donde se puede importar el producto sin el pago de tributos, porque serán utilizados en la producción de un bien que será exportado. Eso también se va a ver en el curso. Y vos fíjate qué tema importante, ¿no? Cuando uno analiza las exportaciones. Las exportaciones como factor de producción son muy importantes para cualquier país, pero sobre todo para un país como Argentina, donde hay apenas dos fuentes, tres podríamos incluir, vamos a decir, tres fuentes de oferta de dólares. La primera oferta de dólares se da con el turismo, gente que viene del exterior, que viene a visitar nuestro país, que trae monedas del exterior, dólares, euros, que los cambia por pesos para pagar sus gastos aquí y que ingresan al país como claramente una oferta de dólares. El problema que hoy tenemos con esa situación es que el turismo en Argentina está cerrado por parte de la pandemia, no puede venir gente del exterior porque tiene que cumplir 14 días de cuarentena y obviamente nadie va a venir a quedarse 14 días guardado en un hotel para después salir eventualmente otros 14. Hasta que eso no se resuelva no va a ocurrir. Pero hay un segundo problema. ¿Quién del exterior va a venir a cambiar en el Banco de la Nación Argentina un dólar a 82 o 80 pesos cuando en una cueva en Florida le dicen dólar, reales, euros y le pagan 150? Y ahí, claro, la persona puede decir, sí, bueno, tenés que tener cuidado, que no te roben, que no te den falso, pero la diferencia es enorme, estamos hablando del 100%. Entonces no va a generar oferta genuina. La segunda opción es la exportación, que sería una empresa que vende sus productos al exterior y que en función de la venta al exterior, cuando trae los dólares del exterior, esos dólares son pasados automáticamente al valor del dólar oficial, menos las retenciones, y entra en la cuenta corriente de la empresa exportadora. Y el Banco Central se queda con los recursos. Esto también es oferta de dólares. La tercera opción sería inversiones del exterior. Inversiones productivas, por supuesto. Inversiones productivas donde alguien del exterior dice, yo quiero invertir en Argentina y traigo mis dólares a la República Argentina, los paso al dólar oficial, compro una empresa, compro una industria, pero ahí es necesario hacer algunas alteraciones de leyes, porque difícilmente alguien va a traer sus dólares con una diferencia cambial tan grande, difícilmente alguien va a traer sus dólares en la imposibilidad de, si eventualmente gana dinero, que es el objetivo de cualquier empresa, pueda llevarse esos dólares al exterior. Difícilmente alguien traiga sus dólares si se encuentra con un problema sindical que le impide tener desarrollos productivos en determinadas circunstancias. Entonces, la generación de oferta, al no darse, el gobierno solamente tiene una opción para que el dólar no explote y no se vaya a 300 o más, que es cohibir la demanda. Entonces, como yo no tengo producción de tomates, nadie en la República Argentina puede hacer una ensalada. Sería más o menos eso. Como no tengo tomates, no pueden comprar tomates. Cuando lo mejor, habiendo demanda de tomates, lo que deberíamos generar es oferta de tomates. ¿Para qué? En la famosa ley de la oferta y la demanda, el tener un aumento en la oferta haga bajar el precio del bien o del servicio. Como hoy en Argentina no hay ninguna oferta de dólares, el gobierno se ve en la obligación de cohibir la demanda, porque si soltara la demanda no habría dólares suficientes. Y cuando no hay dólares suficientes, obviamente el precio tiende a aumentar. Entonces, controla el precio del dólar por cohibir la demanda y no por aumentar la oferta. De manera que es importantísimo para el país y para la empresa también, porque hoy en Argentina, como le decíamos al comienzo, tenemos un mercado de consumo muy restricto, donde va a continuar así por el tema de la pandemia, pero donde hay países que están comenzando a comprar. China es un país que está demandando, de hecho Argentina le provee muchos materiales, muchos bienes, con poco valor agregado, pero en definitiva se los provee. Brasil va a sorprender a muchos, y la cantidad de empresas que hoy exportan a Brasil, de esas 4.500 que mencionábamos, son 2.600, donde el 1% nuevamente hace el 70% del total exportado. Entonces, hay oportunidades muy interesantes para desarrollar. Y el comercio exterior además permite que, si yo tengo una empresa productora de cualquier bien y puedo distribuir una parte de mi producción al mercado doméstico y otra parte de la producción al mercado internacional,
No dependo de una caída en la demanda, de una crisis en Argentina, de un problema legal, de un problema político. No, porque una parte de esa producción yo ya sé que la tengo destinada al exterior. Lo que sí tengo que acompañar, por supuesto, es que este tipo de cambio, la diferencia entre el dólar oficial y los otros 14 dólares que existen, no me impidan hacer negocios y no, de alguna manera el gobierno tiene que resolver esto, porque te lleva a la percepción de me conviene exportar con un valor menor y le pido que me deposite los dólares en una cuenta del exterior, que es claramente ilegal. Pero que a la persona dice, pará, yo entiendo que es ilegal, pero el riesgo vale la pena. Y eso es un problema. Cuando el riesgo a generar una acción ilegal vale la pena, es un problema para la empresa, para la persona que dirige la empresa y para el país sobre todo. Esto es más o menos como decir, mira, si yo robo, ¿cuál es el riesgo? Y es un riesgo, claro, que todos los ladrones hacen. ¿Puedo ir muchos años preso? No, no vas preso porque te largan enseguida. Entonces voy y robo. Bueno, esto ocurre igual en el comercio exterior. Entonces hay muchos desafíos que dependen del gobierno y otros tanto que dependen de la empresa. Lo lamentable, y con esto concluyo, en un proyecto exportador, en la República Argentina en particular, con nuestra historia, es que para desarrollar cualquier proyecto exportador necesitamos 4 elementos. Un producto, una empresa, un proyecto exportador y una política de Estado. La empresa resuelve el producto, resuelve la empresa y resuelve el proyecto. O sea, hay 3 aspectos que son privados y uno que es público, la política de Estado. En Argentina estamos tan mal acostumbrados, porque no hay política de Estado, que lo único que le pedimos a los gobiernos es, señor, no me moleste, yo no pido que me dé nada, pero por favor no me moleste, sáqueme la mochila de la espalda que yo me arreglo, pero no me genere problema, porque si usted me mete piedra en la mochila, se me hace más difícil algo que para mí ya es difícil, que es exportar, porque no sé, y porque además no hay una política clara por parte del Estado, de los gobiernos, y ahí es donde es perfecto lo que están haciendo las cámaras, de ayudar a las empresas a entender que exportar no es un cuco, no es difícil, y que son técnicas como cualquier cosa, y se aprenden, y se pueden practicar, y es ahí donde está la importancia de este curso. Ese es el mayor desafío que tenemos todos, todas las cámaras, y el mayor desafío que le planteo al programa, digamos, justamente que las empresas tomen la decisión de exportar, porque es una decisión, como vos bien marcabas. Uno puede después destinar parte de la producción o parte de la actividad a la exportación y parte de la actividad al mercado interno, lo cual ayuda a repartir el riesgo. Uno puede, llegado el momento, una actividad o un rubro puede subsidiar al otro y permite que la empresa al repartir el riesgo tenga cierta estabilidad. Sí, creo que ese es el mayor desafío en el contexto actual, motivar a las pymes, sensibilizarlas para que tomen la decisión de abrirse al mundo, de una forma bastante, a través de este programa, bastante seguros, muy coordinados, muy organizados. Quiero rescatar esto por ahí porque también lo que decías al principio, tema de costo, la pyme por ahí siempre se está preguntando, ¿y cuánto me va a costar exportar? ¿Cuánto me va a costar el despachante? ¿Cuánto me va a costar la logística? ¿Cuánto me va a costar esto, el banco, aquello? Ayudarlos y también hacerles llegar que hay muchas cuestiones que la oferta es gratuita, sobre todo hoy en día en el contexto de pandemia, lo que vos nombrabas, las ferias, las misiones, las ruedas, las rondas de negocio, información en internet. No sí o sí, no es necesario que tengan que caer a un sistema o al pago de algún servicio. Hay mucha oferta, hay mucha información que es fiel, segura, que les podemos brindar a través de las instituciones para que vayan analizando la decisión de exportar. Que no, yo lo que veo desde las pymes, desde la zona por ahí, que por ahí ese es el temor de ellos. Bueno, ¿cuánto es el riesgo? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuál es el costo? Ahí yo creo que pasa más por una decisión, por eso me parece genial el programa para sensibilizar y motivar a las pymes a exportar, a abrirse al mundo. Y además hay que aprovechar la pandemia porque se da una circunstancia
que es un poco complicada en el comercio exterior, que es, cuando hay una desvalorización de cualquier moneda, automáticamente el producto que exportamos se convierte en un producto más barato. Pero eso es más barato si ajustamos los costos y ajustamos el precio final. Si yo estoy vendiendo a $100 algo y el peso se desvaloriza y lo sigo vendiendo a $100, sigue siendo igual $100. Entonces no hay ningún ajuste. En función de la pandemia, donde no se puede viajar, además en el caso argentino, que siempre tenemos algún agregado extra, cuando uno quiere viajar para promover su producto, cuanto más caro está el dólar, más caro nos sale la promoción. Entonces, por un lado, se economiza o se abarata el precio del bien en una desvalorización, pero por otro lado aumenta el costo de promover ese producto. En el momento de una pandemia, donde se pueden utilizar estas herramientas que descubrimos a partir de la pandemia, bueno, no tenemos ese costo. Además, no hay que pagar el impuesto país, no hay que pagar la retención para viajar, porque no viaja, la gente no está viajando. Entonces, hay un montón de formas que uno puede aprovechar y que por supuesto la vamos a aprovechar en este curso. Aquí estoy viendo que Sandra Dalmazo nos pregunta cómo podemos encontrar las clases. Y es a través de las cámaras que, si vos tenés la amabilidad, Natalia, repetilas, porque están todo el país. Y en estas cámaras van a encontrar la información de cómo inscribirse, cuál es el costo, qué se incluye, el material, todo. Sí, estaba justamente esperando como para cerrar el curso, comentarlo al final. Seguramente Sandra se haya inscrito a través del link que les pasaron desde Semana Comex, desde la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Desde allí allí mismo pueden realizar las consultas para inscribirse al programa. Y repito cuáles son las cámaras que estamos apoyando, promocionando el curso. El Programa Federal de Entrenamiento. Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Cámara de Comercio Exterior de Salta, Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú, Red de Exportadores Bayer Sport, Cámara de Comercio Exterior de Chaco, Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagónica, y Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Otro punto que comentaste y que también me parece interesante rescatar, porque creo que hay otro grupo, otra economía que también está muy interesada en exportar, pero que le cuesta mucho desde su lugar, y que son las economías regionales. Y es muy interesante lo que comentabas de consorcio de exportadores, que sí, creo que es algo que es una deuda que tiene el país con la exportación, pero que es una herramienta realmente fabulosa. ¿Tienen algún caso de algún consorcio de exportador ejemplo como para aportar al programa? Nosotros defendemos una alteración en la ley del consorcio de exportación, porque el consorcio de exportaciones hoy permite la promoción. O sea, nos juntamos varias empresas que pueden ser competidoras o pueden ser complementarias, con un coordinador, y ese coordinador se encarga de tratar de buscar mercados en el exterior para que cada una de esas empresas individualmente pueda exportar. Lo que nosotros entendemos que puede ser un proyecto interesante, esto lo habíamos propuesto allá por el año 2000, yo tuve oportunidad de crear y dirigir un programa que se llamaba Buenos Aires Exporta, de la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos observamos que esta ley de consorcio, que viene de la época de Alfonsín, estaba, digamos, carente de algunos pasos posteriores a la época en que fue creada. ¿Y por qué? Porque si el consorcio permitía armar una empresa transitoria con los integrantes del consorcio, donde cada uno de los productores pudiera venderle al consorcio sin el pago de impuestos, para que ese consorcio pueda exportar, conseguían mejorar la parte logística. Porque en lugar de tener que mandar una parte de un camión para mi empresa y una parte del camión para la tuya, podían consolidar una carga completa entre todos, porque eran productos complementarios o productos eventualmente competidores. Hoy eso no se da. La posibilidad de utilización del consorcio es solo para la promoción. De hecho, habría que ir un poco más atrás, porque lo mejor para el desarrollo del comercio exterior, como muchos países lo toman, sería que no tenga que existir
la necesidad de que la empresa pague los impuestos para que después el gobierno se los restituya. Y se los restituye con una eventual desvalorización del peso, pero sin ajuste, se los restituye con una alta tasa de inflación, pero sin ajuste. Entonces, en definitiva, el exportador financia al Estado en función del aumento que tiene el Estado de costos y de necesidades de recursos. Y por otro lado, el Estado te cobra las retenciones. Entonces, ¿por qué no, aprovechando esta necesidad de reforma legal para los consorcios, para hacer una ley de comercio exterior un poco más amplia, donde eventualmente, si es necesaria la retención, yo individualmente soy contra la retención, pero si hay necesidad de retenciones porque el gobierno así lo determina, que por ejemplo el reembolso que el gobierno le debe a la empresa pueda compensarlo con la retención, porque si no, la retención la tengo que pagar en el momento que exporto y en lo que el gobierno me debe me lo paga no sé cuántos meses. Que puede utilizarse, por ejemplo, ese reembolso como una cuenta corriente para las cargas sociales de empresas. Que pueda utilizarse ese sistema eventualmente para las empresas que no exportan. Aquel que exporta, ese que es el 1% que exporta el 70% del valor total, no necesita, no tiene problema. Pero una pyme que no tiene recursos, que tiene que pagar una tasa altísima de interés para financiarse, podría utilizar ese sistema para poder entrar al mercado del comercio exterior. Y en el curso le vamos a enseñar a las empresas cómo utilizar exportaciones a países donde la tasa de interés es baja para financiar producción local. Y te doy un adelanto. Vos, Natalia... Muy interesante, eso me parece muy interesante. Sí, porque es una manera de cómo. Yo tengo que mirar afuera de esta cajita. Entonces tengo que decir, bueno, pensamiento lateral. Hoy financiar una producción local me sale caro. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, a ver, podría ser así. Yo podría mandar el producto tuyo a mi empresa en Brasil, yo la vendo a la empresa mía en Brasil, al mercado brasilero, se vende a 28 días en Brasil, utilizo esos 28 días, lo descuento en un banco brasilero que me cobra el 1,5% en reales, no en dólares, en reales, te doy vos asumís ese valor y yo lo que puedo hacer es tratar y mandarte ese valor financieramente hablando para que vos tengas una financiación de 1,5. Se cortó. Estoy acá. Bien, perfecto, se había cortado. Sí, esa me parece realmente una herramienta clave también para las pymes o para los primeros exportadores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas de poder compensar tributos y demás. Estamos muy lejos, lo mismo que con respecto a la ley de consorcio. Para no apabullar un poco a los que están intentando exportar o a los que tuvieron mala experiencia y quieren retomar el camino exportador o para los que quieren ampliar sus exportaciones, lo que rescato del programa es que, por lo que estoy analizando de tu exposición, es que los vamos a ayudar a canalizar a través de aquellas vías que están bien encaminadas, que pueden llegar a dar frutos, donde haya menor traba, donde esté facilitado el comercio, por así decirlo. Que hay trabas, las sabemos, hay muchas que hay cosas para mejorar un montón. Lo que rescato del programa, justamente para que todos se sientan incentivados a intentar exportar, es esto, que vamos a brindar todas las herramientas que están disponibles, las vamos a poner a conocer a través tuyo, a través de las cámaras, como bien decías vos, estamos abiertas, es nuestro interés, motivar la economía, ser motor de las exportaciones, y esto, hacer ver que son todas las herramientas, toda la información que hoy en día está disponible, que hay mucha información disponible en forma gratuita, que si bien la pandemia como nos dejó dormido en algún sentido, en otro sentido nos permite avanzar y no tenemos que desperdiciar todo este tiempo en esto de informarnos, de aprender, de tomar alguna decisión y estar preparados. Tal vez para cuando llegue el momento, estar preparados. Tal vez el momento de exportar para muchos no sea hoy, pero estar preparados y saber cuál es el momento adecuado y tener todas las herramientas para poder avanzar.
Así es, y bueno, por supuesto esperamos a todos aquellos empresarios que estén en el interior del país donde hay muchas necesidades de mejoras, donde hay mucha carencia en relación a conocimientos, a herramientas, donde tenemos que aprovechar para ese desarrollo de las economías regionales, porque si no uno interpreta que las únicas empresas que pueden exportar son aquellas que están próximas de canales logísticos como un puerto, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, y no es así. ¿Sabés que hay, por ejemplo, un dato para compartir? Brasil, Paraguay, Argentina y Chile están desarrollando el corredor bioceánico. Ese corredor bioceánico nace en Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Campo Grande, y va a pasar por Paraguay, en Puerto Mourinho, que se llama el puerto de Brasil, donde Itaipú va a pagar 25 millones de dólares para construir el puente, que debe demorar 2 años. Paraguay ya tiene los recursos para hacer el asfalto de 525 kilómetros que están faltando para unir la parte de Jujuy-Salta. Por supuesto entrará en la región Tucumán, toda la parte del NOA argentino, para desarrollo de Chile. Y esto va a permitir que productos de esa región argentina puedan llegar a Paraguay y sobre todo a Brasil, en un lugar donde hoy hay mayor renta per cápita de todo Brasil, alejado de San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba, Puerto Alegre, que son los mercados tradicionales, para llevar ese producto porque va a quedar cerca. Está al lado y puedes acceder a Bolivia también en esa región. Y hoy no está. Quiere decir que tenemos 2 años para preparar a toda la región del no argentino para que tenga condiciones de llegar a ese mercado con preparación, con herramientas, con competitividad, porque hoy no la tiene. Hoy para llegar a ese mercado hay que ir hasta Foz de Iguazú, cruzar y entrar nuevamente para el oeste. Entonces el costo logístico es muy alto. Y este corredor bioceánico va a permitir llegar a esos lugares de destino potencial con un costo logístico mucho más bajo. Y esto es un hecho, ya está firmada la normativa, los acuerdos y está el recurso. El único que faltaba era Paraguay. Y Paraguay ya tiene los recursos para hacer el asfalto y el puente. Creo que esto es lo que nos debemos las instituciones de comercio exterior, las instituciones profesionales de comercio exterior. En primer lugar, informar. Hay mucha gente que desconoce, como también hay mucha gente que desconoce, tal vez habrás escuchado, estábamos viendo en Semana Comex, el proyecto de camiones fluviales. Hay muchos proyectos, algunos en etapa mucho más avanzada, como el corredor bioceánico, otro no tanto como la cuestión de los camiones fluviales, pero creo que nos debemos, a lo mejor el desafío de las instituciones sea esto, hacer llegar un poco más a la gente realmente qué es el comercio exterior, de qué se nutre, cuáles son las herramientas, fomentarlo un poco más desde esto de las economías regionales también. Hay en otra escala donde ya se entiende mucho más sobre todo lo que está relacionado al comercio exterior. Por eso, la verdad, me gusta mucho este programa, porque yo lo veo que está apuntado justamente a las pymes o a los que no pudieron exportar nunca, tal vez ni siquiera tuvieron en mente la idea de exportar, tal vez nunca se le despertó eso, por eso es muy interesante también todas las experiencias que van de empresas, de casos de éxito que se puedan llegar a plantear en el programa. Insisto, empresas que han exportado y han tenido malas experiencias justamente porque tal vez se lanzaron sin mucho conocimiento, sin mucha preparación. Esto de realmente tomar conocimiento y tomar la decisión de exportar creo que es la clave del éxito. Claro. El primer paso, es el primer paso. Y el primer paso es el que te coloca más cerca de tu destino final. Así que hay que empezar, y es una honra para mí poder estar compartiendo mis experiencias y el conocimiento de tantos años, de dar clases y de aprender, aún con errores, por supuesto, como para poder preparar a más empresas argentinas que puedan exportar. Ahí llegó otra pregunta, Natalia. Sí. Justamente comentaba esto, ¿por qué es tan importante la decisión empresarial de exportar si es que muchas de las actividades que se deben desarrollar deben ser tercerizadas a distintos profesionales?
Bueno, porque es difícil, por no decir imposible, sobre todo para una pyme, encargarse de todo lo que involucra el comercio exterior, y porque además se optimiza el conocimiento a favor de la competitividad. O sea, si yo sé hacer algo, para definir, ¿qué es ser productivo? Es que yo consiga hacer un bien o prestar un servicio en forma más barata y más eficiente que vos, o vos de mí. Si yo consigo hacer eso, voy a conseguir vender más de ese producto o de ese servicio en relación a vos. Cuando uno no tiene productividad y hay otro competidor que sí la tiene, se da una circunstancia bastante interesante porque el que consigue vender más, vamos a suponer, yo hago la producción de esta lapicera y la lapicera en este caso es más barata que la lapicera de mi competidor y además tiene una característica que es que dura más. Entonces la tinta de esta lapicera dura más que la lapicera de otro competidor. Consigo hacer algo más barato y de mejor calidad. Mi lapicera va a ser mucho más vendida que la del otro. El otro probablemente va a tener dificultades y eventualmente se va a fundir. Y él va a decir que tuvo dificultades y se fundió por una falta de compromiso, de conocimiento, de habilidades o de productividad. No, va a decir que la culpa es del gobierno, que no la demanda, que el mercado, que el dólar, que lo que sea. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser más competitivos, mejoramos nuestra productividad, nuestro competidor debería hacer lo mismo y mejorar en relación a nosotros, y eso nos va a motivar a mejorar en relación a él, y el que gana con eso es el consumidor final, porque termina pagando más barato por un producto mejor. Y esa diferencia, porque a lo mejor si yo soy el único que fabrico esto, lo cobro a cualquier precio y pongo la calidad que quiero. Ahí de repente Natalia empieza a producir algo mejor. Entonces yo tengo que bajar el precio, mejorar la calidad, porque si no dejo de vender y vos empezás a vender. ¿Y cómo se consigue eso? Contratando gente que sabe de productos, de procesos productivos, de procesos logísticos, del despacho de la mercadería, del embalaje, no solamente eso, del embalaje también, de cuestiones financieras, porque si yo consigo disminuir 1% en el costo logístico, 1% en el costo de embalaje, 2% en la producción y 2% en las cuestiones financieras, conseguí de repente un 5, un 6%, que hace la diferencia entre que un producto pueda ser vendido o no. Entonces, los centavos hay que cuidar, porque los pesos se cuidan solos. Yo tengo que empezar a sacar todo lo que pueda del proceso general para conseguir que mi producto pueda ser vendido. Y por eso entran estos productos tercerizados, porque es imposible que alguien sea bueno en todo. Entonces alguien se especializó en algo. Bueno, ese que se especializó sabe puntualmente cómo hacer. Te voy a dar un ejemplo. Calentó, yo vine aquí, le pido a un amigo que vaya a buscar un auto que tenemos aquí, el auto no tenía batería. Después de 7 meses la batería se había caído. Ahí cuando trae el auto, él empezó a calentar. El auto. Dijo, sonaba. Bueno, lo llevó al mecánico, pensando que era una manguera. Y no era una manguera. Yo no hubiera tenido ninguna condición de poner el auto, levantar el capó, como hacen todos cuando se le para el auto, levanta el capó y miran como diciendo, hay un motor, pero no tenemos ni idea de qué hay. Bueno, era un fusible, una tontería, y de repente alguien hubiera buscado una manguera y sacar la manguera porque calentó el auto. No, cada uno sabe lo que hace. Y el señor, curiosamente, el mecánico, claro, me dijo, mirá, yo voy a cobrar tanto, pero no es por el fusible, es por haber encontrado el problema. ¡Perfecto! Valiosísimo, porque es su experiencia, es lo que él sabe hacer. Y por eso tenemos que tomar la experiencia y el conocimiento de personas especializadas para mejorar nuestra productividad y permitir que nuestro conocimiento mejore la productividad de otros. La mejora lo que comentabas anteriormente, la mejora de un producto a raíz de la competitividad, no solo mejora la oferta que tiene el consumidor final, sino también nos mejora como país, mejora el nivel todo, obvio, y la calidad. Todo. Claro, todo, absolutamente todo. Así que como ya son las 14 y vamos a ser puntuales. Vamos a ir cerrando. Sí, si te parece, dale. Y después repetí dónde la gente puede averiguar para inscribirse.
Exacto. Una última consulta que tengo desde las cámaras, desde una colega. ¿Cómo considerás que estamos a nivel de instituciones nosotros para abordar este tipo de cuestiones de empresas que quieran empezar a exportar? ¿Cuál es tu mirada de cómo están organizadas, cómo pueden gestionar, cómo pueden llevar adelante las instituciones, ya sean las gubernamentales y las no gubernamentales, este proceso de lograr que más empresas decidan exportar? Yo, por mi característica crítica a lo gubernamental, tengo algunas observaciones. Las observaciones en general son que muchos gobiernos, y no me refiero solo a este, pasados también, colocan en lugares claves, como la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de Argentina, algunas secretarías de comercio exterior provinciales, algunas municipales inclusive, a personas que son conocidas, son leales, son militantes, pero del tema saben poco. Y lo he visto en varias oportunidades. Muchas personas que están a cargo de proyectos de comercio exterior, pero que no tienen experiencia en comercio exterior. Mi visión de esas entidades gubernamentales debería hacerse de una forma diferente. Y la forma sería por concurso. Yo defiendo que todo lo que tenga que ver con cuestiones técnicas sea concursado. Entonces, no importa el pensamiento ideológico. Si el día de mañana tuviéramos un concurso donde el presidente de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional fuera el mejor del país para ese cargo, no importa qué piensa, si es de la izquierda, de la derecha, populista, no populista, no interesa, porque es la mejor persona capacitada para eso. Y no debería cambiar con un cambio de gobierno. Voy más lejos. Pero hoy los gobiernos en general ponen a alguien que conocen, que militó del partido, y eso no es bueno, porque termina no siendo efectivo para la función. Diferente son las entidades como la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino y todas las que vos mencionaste, porque están empujadas por empresas que demandan ese servicio o que conocen del tema. Entonces son los propios empresarios los que le dan el crecimiento, la fuerza, el empuje y los recursos para poder trabajar. Entonces debería complementarse. Hoy la práctica, a mí por lo menos, me enseña que es mucho más eficiente una entidad de clase de los empresarios que una entidad gubernamental que tiene como función y además tiene recursos el desarrollo del comercio exterior, pero que por poner una persona que a lo mejor no es la más apta, carece de efectividad. Sí. Fue Bueno, posible en mi respuesta. Sí, no. Bueno, respecto de las cámaras, sí lo que rescato, por eso quería también tu mirada, lo que yo rescato desde adentro es que, por supuesto, estamos mucho más en contacto con con la región, con todas las empresas, exportadoras o no, conocemos su realidad, conocemos su potencial, conocemos a los empresarios, a los empleados muchas veces. Entonces, creo que es un rol muy importante el que tenemos que asumir en este contexto, las cámaras. Comparto tu comentario sobre cómo deberían manejarse los cargos a nivel nacional, y qué sé yo, por ahí, desde mi mirada también creo que tal vez hay mucho número, mucha diversidad, mucha variedad de organismos, tal vez actuando para lo mismo, y cuesta avanzar. Bueno. Y además son recursos que se despilfarran, porque si hubiera una sola, de cual se depende, todos los recursos estarían en un cañón solo. Hoy tenés un montón de tiritos que se van tirando y la efectividad no se aplica. Y yo siempre hago la pregunta, ¿no? Cuando el señor es el director de comercio exterior, yo le digo, ¿qué exportaste? ¿A dónde y cómo? Y ahí empiezan, qué bueno que en realidad... Y ojo, hay mucha gente que tiene conocimientos académicos, que no es, por supuesto, la base de todo, pero necesitamos gente que sepa, que haya estado en el barro, que haya embarrado y que haya ido a vender y que haya vendido. Si no, estamos hablando de teoría, y la teoría no siempre acompaña a la práctica. Entonces, esto no pretende ser una crítica, apenas una sugerencia que ojalá
algún día nuestro país, a nivel provincial, a nivel municipal, considere que es muy oportuno colocar a gente que sabe del tema por arriba de aquel que es militante del partido que ganó. Y eso es mucho mejor para todos los ciudadanos y, por supuesto, para los empresarios también. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por participar de este panel. Los invitamos a participar, como bien decía Gustavo, del programa integral o solamente de algún módulo. Puede que alguien esté interesado en alguna clase en particular, también es posible. Y pueden contactar a través de las cámaras, a través de las redes. En las cámaras, la mayoría tenemos redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Pueden googlearnos, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, que es la organizadora del evento, también está tomando inscripciones. Los esperamos a todos. Será un gusto para mí. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Señoras y señores, reiteramos que las grabaciones de las charlas estarán disponibles en la plataforma del webinar al finalizar la jornada de hoy. Y les recordamos que ya pueden acceder a una breve encuesta de 4 preguntas para conocer sus opiniones sobre la charla que acaba de finalizar. Les agradecemos por seguir acompañándonos. Los esperamos a las 15 para nuestra próxima actividad que tiene por nombre Desafíos Empresariales para la Mujer en la Región Centro.